Gracias por continuar con nosotros aquí en el show de Nelson. Y bueno, siempre tenemos gratas conversaciones, sobre todo de temas interesantísimos que en la República Dominicana a veces son importantes hablarlos para ver cómo podemos mejorar ciertos sectores. Y en este caso está con nosotros una experta en derecho laboral que va a estar conversando sobre el trabajo informal que cada vez se hace mucho más grande en nuestro país y otros temas de interés en este sentido. Está con nosotros la licenciada Enmi Reyes. Bienvenida. Hola, al show de licenciada. Muchísimas gracias de nuevo aquí. Gracias. Como en Bueno, casa. de verdad, qué bueno que está con nosotros Sí, así estamos. aquí y ya usted como asesora en un tema que justamente, bueno, pues hay nuevo ministro de Trabajo. Sí, Usted es como verdad. experta en este tema, ¿qué le parece? ¿Qué le parece el anterior ministro que pasa a ser entonces ministro de Educación, Camps. Luis Miguel de Camps, y entonces ahora el nuevo ministro que va a ser, ¿cuál es que va a ser el nuevo ministro? Eddie Olivares. Eddie Olivares, que va a ser, ¿qué usted cree? A mí, su cara como que me preocupa. Bueno, realmente en cuanto a la administración que tuvo el licenciado de Camps, realmente para mí yo la valoro buena, porque dentro de su gestión se lograron cosas que durante años estaban rezagadas, como Sí. es la renovación o la reforma del Código Laboral, que si bien es cierto Sí, todavía sí, no ha sí. sido aprobado, ¿verdad? Por las altas No. cámaras, sin embargo está encaminado. Sí. Y fue un proceso que tenía años engavetado y que gracias a él se pudo desempolvar y que ciertamente lo dejó prácticamente a tiro de hit, Ok. dentro de otras cosas positivas. En el caso de Eddie Olivares hay que ver. ¿Qué? con qué Sí, hay que viene. esperar. Hay que esperar para poder juzgar, ¿verdad?, su labor, pero realmente es un licenciado y en Derecho y hay que ver cómo vienen las cosas. Bien, Así es. Bueno, el vamos. tema que nos atañe en el día de hoy para esta conversación es el tema del trabajo informal, que yo mencionaba que en los últimos años esto ha crecido, este sector informal ha crecido en la República Dominicana. ¿Cómo se pudiera regular esto realmente? Pero es que realmente a mí me gustó muchísimo cuando me contactaron y me dijeron que se iba a hablar De este acerca tema. del trabajo informal, porque ciertamente en República Dominicana, aunque se utilice el término fuera por un tema, tal vez no sería por ignorancia, lo cierto es que ningún contrato está catalogado informal desde el punto de vista de la normativa. Todo contrato que conlleva los elementos constitutivos de esto, ¿Cuáles son que esos son la elementos? prestación del servicio, Ajá. el pago de la remuneración Ajá. y la subordinación. Ok. Automáticamente esos tres elementos están conjugados. Existe Varía- un contrato de trabajo independientemente esté escrito o no. Varía si esa prestación del servicio es frecuente. Ahí tiene que ver, obviamente, la No prestación tiene frecuente. variación, porque un asunto es de que la prestación de servicio no se haga de manera regular todos los días, lo que significa es que su jornada de trabajo es diferente. Ok. Pero lo que determina realmente que existe un contrato de trabajo y que le son aplicables todas las normas del Código de Trabajo es que estos tres elementos estén configurados. Porque se entiende que por el hecho de no tener un contrato escrito no existe formalidad. No, claro. Y Se entendía eso, pero Exacto. Entonces, qué bueno para, ¿verdad?, orientar un poquito a la Claro, población claro. de que independientemente existe un contrato escrito, hay un contrato. Y de hecho, O sea, existiendo un contrato escrito o no. existe hay un contrato de compromiso, trabajo. claro. Ya, Existe Sí. ya. un contrato de trabajo y de hecho, la normativa de trabajo no establece que el contrato sea escrito para su regularización, claro para que no. nada. Simplemente que estos tres elementos estén constituidos. Muy Y bien. tiene una lógica. Y es que el legislador no quiso que la regularización de un contrato dependa del contrato escrito. del contrato escrito, Porque el claro. empleador es quien tiene la mano poderosa, entonces si es Sí. así, nunca le voy a hacer un contrato escrito para no Sí, someterme esto al pasivo se laboral. hizo por los abusos que muchos cometieron, no cumplían con esos acuerdos que se realizaban y luego entonces hacía lo que le diera la gana. ¿Cómo estamos en este caso con el nuevo código? ¿Hay algo que cambie, alguna intención de algún cambio en base a esto? Con la reforma, no. Con la reforma laboral no vienen cambios con relación a la prestación del servicio, más bien han venido cambios con el tema de las vacaciones, Ok. que se le va a aumentar 2 días más, con el caso Uno más. uno más Sí. de la licencia
por parto a los Ajá. hombres, que también viene aumentada, pero ciertamente los puntos claves de la normativa se quedó igual en cuanto a lo que es la cesantía, que es donde está el tranque Sí. realmente de esa reforma laboral. ¿Por qué ha sido tan difícil esta discusión que incluso los legisladores en el Congreso es donde se ha detenido precisamente y no se ha dado paso a que existan avances? ¿Dónde que está el nudo, el punto de la situación, Bueno, para que la gente entienda? Sí, claro que sí. Ciertamente se ha establecido que la cesantía es una conquista laboral. Una conquista laboral y como tal se convirtió en un derecho, ¿verdad?, para los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la queja? Que los empleadores entienden que por el hecho de pagar cesantía, Sí. más el pago de la seguridad social, estaría haciendo una doble cotización. Entonces, su pasivo laboral aumenta. Entonces, le establece al Estado, bueno, si yo también tengo que pagar seguridad social a los fines de que el empleado con su retiro tenga su pensión correspondiente, pues entonces libérame de lo que es la cesantía. Porque la cesantía no es más que una indemnización como consecuencia de la terminación del contrato. Entonces, si yo estoy cotizando Exacto. a favor tuyo en la seguridad social para que pueda hacer la indemnización por esa terminación, pues libérame de la cesantía. Entonces, esa es la queja de los empleadores. Pero ¿dónde está el tranque? Porque tú sabes que para llegar a un consenso tiene que ser representación de los trabajadores y representación del empleador. Claro, y ahí claro. es donde no llega. Ahí es donde está el tranque. Exactamente. Pero por otro lado, entonces, en este mismo tranque, las empresas, la mayoría, no cumplen con un requisito esencial e importante, que es la bonificación. Entonces, comúnmente hacen un rejuego, hacen un engaño, entonces no cumplen con ese punto. Entonces, si tampoco quieren cumplir con la cesantía, pues sería para poder beneficiarse más de esa labor de un empleado. Entonces, ahí hay un tema delicado, porque No. la mayoría no cumple con la bonificación, No. porque hace un invento Aquí con eso su casi contadora. no existe. No, porque existe. no, Pero el empleado, por un invento que hace. puede demandar Pero claro que al sí. empleador porque no le paga Claro. justamente las bonificaciones. bonificación. Claro que sí, eso le iba a decir. Si realmente la empresa sigue en un estado, ¿verdad?, inoperante en cuanto al pago de la bonificación, es porque el trabajador no decide reclamar ese derecho por la vía correspondiente. No, licenciada, pero usted sabe todos los trucos que se hacen en contabilidad y lo permisivo que es la ley, que le permite poner un carro como que es parte, o sea, Pero un carro puede ser parte del gasto de la empresa, pero debe haber límites. Debe haber límites tanto de tiempo como de tipo de vehículos. Hay una casa en el campo que también lo ponen como gasto de la empresa. Y ahí, como fue gasto, entonces no tienes beneficios. La empresa tiene, hay empresas que tienen 20 años sin tener beneficios. bueno, ya ahora Supuestamente. cada día esa brecha se vuelve más estrecha y sobre todo con ahí- el tema de la ley de lavado de activos, que la DGI está constantemente, ¿verdad?, que sí, monitoreando las empresas y que cada día es más difícil burlar ese tipo de declaración jurada que tiene que hacer cada empresa. Bueno, ojalá Sí. cambie eso. Pero- Si eso cambia, la cesantía podría tocarse. Mientras no cambie eso, la cesantía no se puede tocar. No, y un aspecto importante que, por ejemplo, el legislador ha sido sumamente inteligente con el tema de la normativa laboral. Sí. Esa prueba no la tiene que aportar el trabajador. Con que el Exacto. trabajador reclame el pago de la bonificación, basta para que el empleador tenga la obligación de probar de en el comprobar. tribunal si o no hubo beneficios. Pero eso no se queda ahí, Ajá. porque lo que se valora en el tribunal es la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, Ok. que es lo que realmente prueba si hubo o no beneficios, no lo que el empleador aporte con un contable, No, exacto. un estado de resultado, sino la certificación. Sí, pero que ahí es que, ahí- pero es lo que le digo, al sí, final la certificación sí, se puede sí. otorgar porque la misma DGI ahí tiene una situación que usted me dice que por lo menos podría mejorar y es sí. que se pone como gastos de la empresa, cosas que realmente no lo son. O sea, ¿cómo tú lo vas a poner como gastos de la empresa? Que la casa que tú compraste en Jarabacoa, eso no es gasto de la empresa, mentira del diablo. Gasto Bueno, personal. eso es personal, pero entonces los cambios del vehículo cada año, cambian carros. Depende, Javier, muchos porque si el empresarios. empleado trabaja en ese vehículo. No, pero por eso digo, el cambio Puede de vehículos decirlo. de lujo del dueño de la empresa y el vehículo de la hija y el vehículo de la esposa y muchos vehículos. Repito,
Deben tener vehículos, es cierto, pero ese cambio anual que muchos hacen, que lo ponen como gastos, y te lo digo porque es que lo he venido estudiando, lo he venido trabajando, entonces hay un tema en ese caso, pero quieren quitar la cesantía también. Sí. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que las empresas lo que hacen es entonces que compran esos bienes a nombre de la empresa. Para poderlo declarar como un gasto. Pero yo entiendo perfectamente lo que tú dices, que al final no es un gasto de la empresa, sino es un beneficio que queda a favor de la persona física. Claro que sí. Que lo truquean por ahí para poderse liberar de sí. ¿Los trabajadores informales tienen los mismos derechos que un trabajador normal? Totalmente. Toda la normativa le es aplicable. Y ese desconocimiento no solamente lo tienen los trabajadores, sino algunos empleadores, que por el hecho de no poner a los trabajadores a firmar contratos, ya entienden que no tienen obligación ninguna. Qué problema. Y he escuchado, ¿verdad?, a empleadores en el proceso de las audiencias decir: magistrado, pero yo realmente no sé qué yo hago aquí, porque yo a ese muchacho yo le pagaba así, pero yo no tengo ningún compromiso con él, porque ni siquiera tenemos un contrato escrito. El tema de la seguridad social y los seguros, bueno, médicos en sentido general, son imprescindibles a pesar de que no se haya firmado un contrato. Sí, totalmente. Todos los derechos establecidos en el Código de Trabajo les son aplicables. Inclusive el principio 9 del Código de Trabajo establece que el contrato de trabajo no es el que se firma en el contrato, sino el que se da en el hecho. Exacto. Y eso tiene su razón de ser, porque si dejáramos la prueba solamente en base a un contrato escrito, ningún empleador va a firmar contrato. No. Para que el trabajador no pueda probar. Pero no basta con que el trabajador por algún medio pueda probar que existen esos 3 elementos: la prestación del servicio, el pago de la remuneración y la subordinación, que es el elemento más importante de los 3. O sea que subordinación es cuando un trabajador trabaja bajo la dependencia. Claro, pero entonces hay muchos trabajos y trabajadores que los tienen como, por ejemplo, hay muchos vendedores en general de cualquier sector que no son empleados supuestamente. Y sí lo son. Porque él trabaja por comisión solamente. Usted trabaja por comisión y ya. Porque la gente erróneamente entiende que el hecho de que se le pague comisión no es salario. Ajá. Y el código lo establece claro. O sea, la comisión es una modalidad del salario. O sea, una modalidad. O sea, que además de la comisión tú tienes que cobrar un salario. No necesariamente. El hecho de que tú solo ganes sí, comisión. Solo ganes, es una modalidad. Es una modalidad de pago de salario, en consecuencia es válido. Okay. Y eso aplica para aquí, estos contratos de trabajo, sobre todo los vendedores. Esto se arma un lío entonces con lo que usted está diciendo. Usted está destapando una caja de Pandora en estos momentos, porque muchos en la República Dominicana, tienen solamente son vendedores o hacen un tipo de trabajo frecuente, inclusive, pero que solo trabajan por comisión. Ahora, ¿cómo se maneja la parte de tú trabajas por comisión y tú no cumples hablamos del cumplimiento del horario, usted está ahí, usted lo aclaró. Sin embargo, hay otras cosas con las que quizás tú no cumples. Por ejemplo, si hay vendedores que si decidieron hoy no salir a la calle, no salen y no hay problema, porque no hay un compromiso contundente o sea, tú manejas tus horarios. ¿Qué pasa con esto? No, todo va a depender de lo que las partes hayan acordado. Si el empleador y yo acordamos, mira, tú vas a ser vendedor, pero tu meta va a ser como tú lo manejes. Ajá. Aún así sigue siendo trabajador. Okay. Pero eso se ve muy poco frecuente en la práctica. En la práctica se utiliza de manera más general que los vendedores tengan meta. Y que en consecuencia el empleador, como tiene el poder de dirección, le trace las rutas a seguir para cumplir con esa meta. Y en consecuencia tiene que someterse a un horario. Generalmente ese tipo de contrato que tú utilizas, mencionaste de vendedora, se utiliza más ahora con el trabajo a distancia. Sí, con el teletrabajo, que creo que no está tipificado en el código laboral actual. Exacto, por eso es que urge esa reforma laboral, y de hecho yo estuve recientemente en un conversatorio de la reforma laboral y pudimos notar
de que cosas importantes se quedaron fuera. Sí, ¿cómo cuáles? Como esa, Ajá. la regularización. Ah, usted ha sido invitada para este diálogo. Claro Qué que bueno, sí, qué bueno claro que que sí. se auxilien de personas Sí, conocedoras. con Claro que sí. conocimiento. Importantísimo. Sobre todo la regularización del trabajo a distancia, del teletrabajo. ¿Cómo opera eso cuando tu empleador está fuera del país? Sí, Exacto. Por ejemplo, es verdad. ¿tú me entiendes? ¿Cuál es el seguimiento jurídico? ¿Qué norma te puede a ti proteger Ajá. laboralmente con un empleador que se encuentra en Estados Unidos que yo le trabajo en línea? Como Ok. ahora se usa. Hay muchísima gente que trabaja desde aquí en Amazon Sí. y reciben su dinero desde aquí. Sí. Pero ¿cuál es su ¿Cómo se, protección? cómo se ¿Cuál? maneja? Porque esa empresa está allá, pero debe Allá. regirse Y tiene por- jurisdicción de allá. No se rigen También. por nada No. por aquí, es un teletrabajo. No hay regularización en el país para regularización eso. en el país de protección, porque como yo demando a Amazon en este país. No. Además, entonces lo que va a decir es, yo me rijo por las leyes en ese país de origen. Norteamericana en ese Exacto. caso, ¿Tú me o entiendes? donde sea, Entonces- para que la gente sepa. Entonces, si bien es cierto que se está trabajando en la reforma laboral, puntos importantes como ese lo dejaron de lado. Ok. Sobre todo con el avance de la tecnología, que cada día más es Claro, así. claro, Sí, claro. sí, sí. Y De- con Y hay- eso de inteligencia artificial que viene ahí. Sí, sí, Sí. y otros trabajos que antes no existían, por ejemplo, el trabajador de las redes sociales, el community influencer, manager. Sí. el community Ajá. manager. O sea, Sí. estos son términos que han venido desde hace unos 4 años para acá, que es donde se ha potenciado más. Y eso, ¿a quién le reclamo? ¿A dónde voy? Por ejemplo, un community manager comúnmente no es un empleado. No, porque un outsourcing tiene Es- varias empresas Sí. Y, y trabaja afuera desde Pero su a casa. veces, independientemente de eso que ustedes están diciendo, si existe el elemento de la subordinación, es un empleado. Ok. Por ejemplo, yo puedo tener iguala con empresas, que de hecho tengo, pero yo no estoy subordinada a la empresa. Yo no trabajo bajo la dirección y la dependencia de la empresa, sino que mi prestación de servicio se basa conforme a mis O en unos criterios, ajá, en unos criterios que propio. usted estipuló. Ok. Entonces, Ok. entre la empresa y yo no existe un vínculo laboral, existe un vínculo comercial. Comercial, claro que eso se da. Comercial, precisamente porque falta el elemento de la subordinación. De la subordinación. Tú ves, pero hay prestación del servicio, hay remuneración, pero no hay subordinación. Al no haber subordinación, entonces sale del ámbito laboral. Ok, claro, Deja de que ser esa de es otra trabajo cosa, eso es otra para hacer cosa. un contrato comercial. Pero, por ejemplo, Ahora sí. las maestrías de ceremonia. Ay, sí, pero es verdad. Yo menciono de que los Sí, influencers, claro. pero nosotros también. Nosotros, pero en el caso quizás mío, tuyo, no, Sí. pero sí tengo amigos, colegas, que le trabajan a una empresa de planner, de planificación de Sí, eventos. sí, sí. Entonces, esas personas trabajan frecuentemente, inclusive, y quizás también por la costumbre, repito lo de frecuente, pero en este caso se da también la frecuencia. Hay cierta subordinación porque tienen que hacer los trabajos que se les ordena. ¿Cuáles son los otros elementos? Prestación de servicio. La prestación del servicio remuneración. y hay una remuneración. Sí. Pero estoy totalmente seguro que esos colegas no están como empleados. Claro, y que no pueden estarlo, porque que ciertamente no, la subordinación no está. En Es este una caso no le está. No, es Ah, una ok, relación ok. puramente comercial. Tú me Ok. contrataste por un Ok. servicio y yo te estoy dando ese servicio. Vamos a ir, porque para ir aclarando y dividiendo, Sí. que la subordinación, ¿cuándo? Para aclarar esa parte, porque la subordinación es un poco compleja. subjetiva. Es compleja. Exacto. Sí. Entonces, para aclarar esa parte y tengamos pendiente Sí. cuándo sí, cuándo no. Sí, definitivamente cuando el trabajador, su prestación del servicio depende de la dirección de otra persona. Ok. O sea, no actúa por cuenta propia. Ok. No actúa sino que tiene que rendirle a una persona que constantemente le está dirigiendo. Ok. Entonces, inclusive, eso es lo que hace la diferencia entre el contrato comercial Ajá. y el contrato de trabajo. Ok. Es la subordinación, el que mi trabajo, yo lo hago para que otra persona que está por encima de mí me dé esa dirección. O sea, me esté supervisando. Exacto, Yo no este es trabajo- supervisión. Ok. Porque, por ejemplo, yo le ponía siempre de ejemplo a mis estudiantes. Por ejemplo, una persona que vaya a una empresa a comprar productos y coja su guaguita anunciadora y lo venda por una ciudad. Ese contrato entre la persona que compra y la empresa, ¿es comercial o es de trabajo?
En ese caso sería de trabajo. Sería de comercial. Sería Comercial, claro. Que obviamente yo simplemente le compro una relación comercial. Sí, ya, y yo sí, actúo sí. por cuenta propia. Ahora, cuando yo estoy dentro de la empresa y me ponen un uniforme y me trazan la ruta y me trazan mi horario Ok, a vender ya, los ya, productos. ya. Ahí sí ya es- ahí- Exacto. Porque es el ejemplo que pusimos subordinado. ahorita, ahí Porque es varía. subordinado. Hay una porque subordinación, es ¿es verdad? subordinado. Entonces, Ok. esa es la diferencia. Muy Sí, bien. sí, ahí yo creo que estaría un poco claro. Sin embargo, cuando usted tenga la duda, necesite alguna orientación, pues puede visitar y puede comunicarse con la licenciada. ¿Dónde la localizamos a usted? Sí. Número de teléfono y su oficina. Muchas gracias. 809-449-1825. Y estamos ubicados en la 27 de febrero, Plaza Óptimos, segundo nivel, módulo A236. Eso es Ahí estamos a la orden. en Santiago. Repita el número de teléfono. 809-449-1825. Qué bien, de verdad que lo importante de todo esto es poder asesorarse con profesionales que tengan pleno conocimiento como usted, Emi, de verdad que Gracias. explica muy Y sabe claro, muy explicar. entendible Sí, sí, y a sí. veces, Maestra, 20 ay, años. 20 es años siendo profesora también. profesora. Sí, sí, Ya ella lo había entiendo dicho. todo, ya entiendo Ya lo todo, había ya dicho. entiendo todo. Sí, sí. Así que qué bueno que usted estuvo con nosotros y si usted tiene alguna duda, pues puede acercarse a Emi que ella le va a responder, sobre todo en este tema laboral, que a veces surgen, miren cuántas Sí, dudas sí, surgen sí, y sí. eso es muy cotidiano, ¿verdad Fíjate, que sí? y se te pasa el tiempo de pronto. Tú comenzaste a trabajar con alguien de que informal y de pronto Y ya tú tienes 5 años. 5 años, cumple tú, Claro. 6 años, 7 años y tú dices, oye, pero esto se fue. Se fue largo. Yo iba a durar de que un año solamente. Sí. Así Entonces, ¿Y qué debe quedar de verdad? De que no se nos olvide, sobre todo a los espectadores, que independientemente existe un contrato escrito, tienen derecho. claro, aunque no lo exista. Sí. Yo creo que la gente- Esa la fue gente mi va mayor aclarando. enseñanza del La día gente de hoy. va aprendiendo mucho y qué sí, bueno sí. que usted está disponible y por eso traemos Muchas estos gracias. temas. Claro que para sí. que la gente aprenda, entienda y a la vez ese trabajador pueda reclamar y ese empleador no se meta en líos innecesarios. Por ejemplo, y el seguro, desde que ese empleado inicia a trabajar, desde el primer día, La norma- debe ponérsele el seguro. Así es. A las 48 horas debe estar inscrito en la seguridad Debe social. estar inscrito. Oiga Y eso. haber iniciado el contrato de trabajo. A las 48 horas. Como No, mucho. Viene no pregunta. hay 3 Como meses. mucho. No hay, Sí, sí. Ese reglamento de los Eso- 3 meses, ¿de dónde vinieron? ¿De Exacto, dónde vino? exactamente, ahí es que voy, porque he escuchado que a veces los empleadores esperan hasta los 3 meses para incluir a sus empleados en la seguridad social por un tema de que no son empleados fijos. Aclare un poquito sobre Claro, eso. pero oye la incongruencia de un empleador. ¿Cómo tú puedes permitir que un trabajador tenga que esperar los 3 meses para estar cubierto su riesgo? Es imposible. Di que Yo he porque tenido hay que esperar a que esté fijo. ¿Fijo de dónde? Si ya está trabajando y tú le Claro. estás pagando. empresas, Yo puedo tener una lesión mañana. pero Claro. lo que te digo, y de hecho hay empresas han tenido tanta mala suerte que contratan a una persona hoy y a los 2 días tienen un accidente. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Y tienen necesariamente que asumir ese riesgo. Por eso que la normativa dice que a las 48 horas, como demasiado, debe estar inscrito. A Entonces, nivel de empresa, ¿eso le impacta tanto? ¿Por qué hay tanta o sea, en el sentido de por qué esperar tanto para tú para incluir? ahorrar Económicamente, O sea, costos. económicamente. Claro, para ahorrar costos. Pero espérese, es caballá en comparación. Porque tú tienes un porcentaje, es el menor que lo cubre el trabajador y es un porcentaje que cubre el 7-3, empleador. sí. ¿Cómo es? 7-3. 7-3. 7% del empleador y el 3% del trabajador. Sí, Entonces, exacto. pero entonces, Nosotros llevamos las cargas más pesadas. al final, pero al final entonces es una parte y está dentro del mismo sueldo, porque eso es lo que se pone. Si tú vas a ganar 20,000 pesos, entonces dentro del sueldo está la parte del seguro. Definitivamente, eso es así. 48 horas debe estar en la seguridad social Claro. y tiene la responsabilidad el trabajador. Sí. Déjense eso coro inventado. No, y respondiendo a la pregunta de ella de por qué esperan los 3 meses, de dónde viene la confusión. ¿De dónde viene? Es que el Código de Trabajo establece que el pasivo laboral que acarrea el contrato de trabajo comienza a partir de los 3 meses. Es decir, el contrato de trabajo antes de los 3 meses termina sin responsabilidad. El empleador O sea, no tiene que pagar las prestaciones, ok. para nada. Entonces ahí Sino que viene esas se generan vacaciones, a no partir de tiene los 3 que meses. No, pagar. las vacaciones es otra cosa. En este caso sí las vacaciones están ahí. Porque las prestaciones laborales solas son preaviso y cesantía. Ok, Y perfecto. derechos adquiridos son vacaciones y salario de Navidad.
Navidad. Perfecto. Totalmente diferente. Son diferentes. Entonces, en cuanto al preaviso, los empleadores asumen que como el contrato de trabajo adquiere responsabilidad a partir de los 3 meses, ellos también, no por ignorancia, no por sino por tigueraje, ¿verdad? Como dicen afuera, no lo inscriben en la seguridad social, pero se corren un chance. Increíble, un riesgo grandísimo. Claro. Grandísimo. Sí, pero tú sabes qué pasa con muchos, que como se creó ese sofisma, una creencia popular que se ha mantenido por todo el tiempo, el empleado también dice, bueno, no, porque yo no estoy fijo todavía, hay que esperar los 3 meses, y cubre sus propios gastos inclusive, y el empleador se queda calladito. Entonces, vamos a dejar esa ignorancia, y si usted comenzó a trabajar, 48 horas después debe estar inscrito en la Seguridad Social. Así No es. 3 meses, 48 horas después. Exíjale. Se le puede exigir, se le puede decir a los 5 días, a los 2 días, al día siguiente, mira, ¿qué vamos a hacer con el seguro? ¿Cómo vamos a hacer? Pero se da una cuestión en la práctica que los trabajadores se acobardan. Sí, porque claro, al exigir claro. un derecho, el empleador lo que hace es que le da terminación al contrato de trabajo. Ese trabajador me va a dar problemas, ¡fua! Y lo corta. Ya. Entonces el trabajador por ese estado Tienen que de dejarse indefensión, ñoñería los empleadores a veces también. tú sabes. Dios Pero mío. lo Entiendo. ideal es que el trabajador se dirija al Ministerio de Trabajo Claro. y dé esa voz de alerta. Claro. Ante un inspector de trabajo Claro. allá de inspectoría para que visiten la empresa a los fines de que ellos puedan regularizar en cuanto a la inscripción perfecto. y otros derechos. Muy Te bien. cancelaron porque reclamaste por el seguro. Ve al Ministerio de Trabajo y dile, mira, me cancelaron por esto. Dígalo. Y todo el mundo que exija su seguro 48 horas después de estar en el trabajo en el que usted esté. No podemos estar con eso y se supone que debemos mejorar en ese sentido porque bastante se ha alcanzado. Sí, Se han alcanzado sí, muchas cosas, entonces no podemos irla perdiendo. Así es. Bueno, gracias Amy nueva Gracias a vez ustedes. y ojalá que usted Gracias. pueda volver Ojalá pronto a seguir desmontando esos mitos y aclararnos muchas cosas en estos temas que a veces como uno como empleado pues le tiene miedo reclamar sus derechos. Oigan Sí, hasta dónde hemos sí, llegado, sí, sí, es una nuestros cosa así. derechos. Pero nada, muchísimas gracias. De esta manera